Bueno, una vez más vamos a estar dentro de lo que es la cátedra de patología, esta vez con lo que corresponde a lesiones de tejido epitelial y las lesiones especialmente en cambios de coloración como son lesiones pigmentarias. Para lo cual vamos a dar inicio, ¿ya? Correspondiente a la fecha del 19 de abril. Vamos a ver que todas las lesiones exclusivamente en tejido epitelial corresponden a aquellas lesiones que se van a presentar a nivel del tejido blando. Estamos hablando de todo lo que corresponde a la cavidad oral. Acá vamos a tocar exclusivamente lo que corresponde a la mucosa, tanto masticatoria, mucosa de revestimiento y la mucosa especializada. Para lo cual necesitamos nosotros conocer previamente todos los conceptos que señalan en el manejo de las lesiones elementales, ya sean primarias o ya sean secundarias, ¿no? Esto corresponde a muchas de las lesiones que vamos a observar dentro de la cavidad oral, como ya les dije anteriormente, ¿no? Y exclusivamente la cavidad oral está revestido especialmente, ¿no? Por todo lo que corresponde a las mucosas, ¿ya? El labio, lo que es mejilla, lo que es paladar blando, piso de boca, superficies ventrales de la lengua, mucosa alveolar, la mucosa vestibular, la mucosa especialmente que corresponde a la masticatoria, ¿no? Y finalmente todo lo que corresponde a la mucosa de lo que es la especializada, la parte dorsal de la lengua y la parte lateral de la misma. Vamos a ver que dentro de lo que es la mucosa vamos a encontrar varias capas en lo que se refiere al epitelio propiamente dicho, es decir, al epitelio que va a ir formando este tejido. La mucosa especialmente está integrado por dos capas, ¿ya? Una superficial que va a estar el epitelio y el tejido conjuntivo, más la lámina propia. Además de eso vamos a tener otra un poco más profundo, que es la capa papilar, que es este segmento de las líneas marcadas hacia la parte superficial, ¿ya? La reticular y el tejido adiposo, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la distribución que se muestra gráficamente lo que corresponde al epitelio. Acá vamos a ver un corte histopatológico, ¿no? En la cual podemos ver la misma distribución, pero ya de forma más real. Las causas que corresponden a las lesiones epiteliales pueden ser muchas de estas, ¿no? Especialmente forman una amplia gama de lesiones amartomatosas. Una lesión amartomatosa es un conjunto de masa formado por distintos tejidos, ¿no? Es una masa formada por distintos tejidos cuando hablamos de lesiones amartomatosas. Las lesiones epiteliales pueden deberse a procesos reactivos, ¿ya? Es decir, que tiene que haber un elemento la cual activa al tejido para que pueda producirse una lesión exclusivamente. Puede deberse a procesos inflamatorios, ¿ya? Procesos inflamatorios en los cuales puedan afectar a la lesión o al tejido epitelial como tal. También procesos autoinmunes, donde el mismo organismo va a reaccionar ante eh, un elemento principal, ¿no? A veces el sistema autoinmune es tan complejo que reacciona ante nuestros propios tejidos, ante nuestras propias células. Entonces, puede haber un proceso de tipo autoinmune. Procesos infecciosos que exclusivamente se van a deber a microorganismos. Acá la serie o la gama grande que corresponde a bacterias, a hongos, a virus, a algunos parásitos que pueden causar infecciones y desarrollar ciertas lesiones a nivel de la mucosa, ¿no? En algunos casos pueden haber lesiones pigmentarias
que corresponden especialmente a alteraciones que pueden deberse a efectos también de lo que corresponde a los rayos ultravioleta. O simplemente las lesiones epiteliales se pueden dar por displasias o por neoplasias, ¿no? Una displasia, una alteración en la formación del tejido. Una neoplasia, una nueva formación del tejido, ¿no? Y que generan especialmente discromías a nivel de lo que es la mucosa bucal. ¿Qué es una discromía? Es una alteración en el color del tejido donde se va a encontrar dicha lesión, ¿no? Para lo cual vamos a conocer nosotros especialmente las lesiones elementales, primarias o secundarias. Muchas de estas lesiones se presentan en la cavidad oral dependiendo o bajo tres parámetros importantes, que es el tiempo de la evolución, qué tiempo el efecto o la lesión, la causante, está dentro de la cavidad oral o dentro de la mucosa. La recurrencia, si hay una patología exclusivamente que aparece, desaparece, aparece y desaparece. Y la exclusividad en la boca. Muchas de las lesiones especialmente se forman en ciertos lugares específicos de la boca que vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, estas lesiones van a depender de estos tres elementos importantes: el tiempo de evolución, reitero, la recurrencia y la exclusividad en la cavidad oral. Vamos a ver el primero, ¿no? Una mácula que ya habíamos tocado en la parte práctica de alguna manera, viene del latín que significa mancha, ¿no? Especialmente es una mancha que se va a generar a nivel de la piel, causada por alteraciones en la pigmentación, ya sean por células especialmente melanocíticas o por células névicas, ¿no? La mácula exclusivamente se va a formar por melanocitos, ¿no? Que va a afectar especialmente en el riego sanguíneo o por la salida de la sangre al tejido. Es decir, que la mácula se forma por un proceso traumático, ya por un proceso traumático. La mancha. La mancha es una lesión similar a la anterior, siempre y cuando la extensión es más amplia, donde no tiene bordes definidos, no tiene una exclusividad, especialmente a nivel de la mucosa en general, podríamos decir. La mancha se debe exclusivamente ya a efectos de las células névicas y de las células melanocíticas, ¿no? No como en el anterior. Lo que correspondía a la mácula correspondía a la salida de algunos elementos de la sangre hacia el tejido, la cual iba a formar un elemento importante que era la mácula, pero esto era de tipo traumático. Una mancha, muchos de los casos, o muchas manchas, podríamos decir, dentro de la mucosa bucal, es causada simplemente por un proceso racial o por un proceso fisiológico que determina la aparición de este elemento. La pápula, vamos a ver a la pápula, ¿ya? Como en muchos de los casos les estoy mostrando, la parte clínica y la parte, podríamos decir, histopatológica a nivel de tejidos, cómo se va a ir generando esto. La pápula es un tipo de lesión que también puede producirse en piel, que es más común, pero también aparece a nivel de la mucosa. Tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, circunscrito, ¿no? Puede tener, no puede, tiene una elevación considerable, ¿no? De bordes definidos. Si nosotros hacemos la palpación, vamos a tener vamos a palpar algo duro, sólido. Entonces, esa es la característica principal de lo que es una pápula. Contrariamente a lo que nosotros vemos la placa. La placa, vamos a decir que es un tipo de pápula, pero de mayor tamaño, ¿no? Que excede especialmente 1 centímetro. Las placas no pueden tener bordes definidos. Muchas de las placas no presentan los bordes definidos, es decir, que se pueden extender a lo largo de la mucosa, pueden crear elevación, pero son mayores a 1 centímetro. También la consistencia de la placa va a ser sólida. Las petequias. Las petequias son minúsculas manchas
ya habíamos indicado, ¿no? Que posiblemente estas petequias puedan ser de color rojo, violáceo, que aparece consecuentemente a una diminuta hemorragia a nivel de los vasos más pequeños. Puede aparecer tanto en piel como en mucosa, ¿no? Cuando los capilares, ya sean pequeños acá, sufren algún daño permanente de algún vaso sanguíneo muy pequeño, ¿no? Estas petequias alcanzan a medir entre 1 y 2 milímetros. También las petequias exclusivamente hacen su aparición desde el punto de vista clínico cuando están sometidos a algún proceso traumático, ¿no? En las cuales van a producir la ruptura de los vasos y van a expresarse de esta manera, ¿no? Aparecen como pequeñas manchitas rojas. El nódulo. Vamos a hablar mucho de nódulo, vamos a encontrar mucho en la parte clínica de este tipo de lesión, ya que son elementos de masas circunscritas, de células diferenciadas, ¿ya? Que específicamente cumplen una función concreta. El nódulo empieza a aparecer, sus células empiezan a diferenciarse y van a cumplir una función, ya sea el de aumentar de tamaño, el de producir lóbulos, es decir, casi estas células se mantienen independientemente al tejido circundante. El eritema, ¿no? Es una lesión especialmente difusa, hemorrágica, ¿ya? A nivel de la mucosa. Exclusivamente común encontramos en labios y lo que corresponde a mucosa masticatoria, ¿no? Pero con esto no quiero decir que ahí solamente vamos a ver, podemos encontrar en toda la mucosa de la cavidad oral, ¿no? Pero son lesiones específicamente donde las vamos a encontrar con mayor consecuencia, digamos, o con mayor frecuencia, en otras palabras, a nivel de lo que son los labios. Vamos a ver la erosión. También a la erosión es conocido como una rasmilladura, ¿ya? Que no compromete dermis, ni compromete, ¿ya? El tejido conectivo, ¿ya? Simplemente es una lesión a nivel del tejido superficial. Como les había indicado, también es llamado rasmilladura. Simplemente acá, esta lesión es la pérdida de un tejido, pero donde no existe hemorragia, ¿ya? Si nosotros pegamos acá un, una gasita, hacemos que vaya a tocar a la lesión como tal y observamos a la gasita, no vamos a encontrar que haya hemorragia. Simplemente es una lesión donde falta el tejido circundante en esa parte. La púrpura, vamos a ver que esta lesión es de tipo inflamatorio. Ya exclusivamente corresponde a un proceso inflamatorio, también causado por un trauma. Puede ser un atragantamiento, puede ser un proceso simplemente de bacterias a ese nivel por una mala asepsia. Entonces, las púrpuras pueden aparecer de este tipo de coloraciones. En este caso, se ha hecho presente a nivel de la amígdala, de la epiglotis, ¿no? Amígdalas, las partes laterales y la epiglotis en la parte central. Entonces, son características principales también de las lesiones epiteliales. Las fisuras, ¿ya? Las fisuras vamos a definir como una lesión que, que tiene por objetivo una falta de unión de estructuras. No hay una pérdida de tejido, simplemente una fisura es una falta de unión, es decir, como unas grietas que se han abierto, ¿no? Dentro de la cavidad o dentro de la mucosa bucal. Lo más importante a veces es observar a nivel de las mucosas labiales y a nivel de lo que son el labio, en todo lo que corresponde, ¿no? Al labio inferior. Es más común encontrar unas fisuras a ese nivel. Vesículas. Las vesículas son consideradas o son definidas como lesiones de tipo vejiga, que exclusivamente no son ya mayores a 1 centímetro. Y exclusivamente las vesículas están llenas de líquido extravascular, ¿no? Las cuales van a generar
este tipo de lesioncitas a nivel de la piel, a nivel de las semimucosas y de la mucosa. Especialmente no observamos una vesícula a nivel de la mucosa por el efecto de la masticación, el proceso de la fonación que constantemente nosotros realizamos a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Y hacemos el movimiento de la lengua. Muchas veces la lengua empieza a deshacer o reventar este tipo de vesículas, ¿no? Para generar simplemente unas pequeñas úlceras a nivel de la mucosa. La ampolla, esto es un término que se utiliza clínicamente para denominar una vesícula grande, que exclusivamente puede llegar a ser mayor a 3 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, una ampolla exclusivamente la utilizamos para designar clínicamente a una vesícula de mayor tamaño, ¿no? El contenido va a seguir siendo líquido, ¿no? Extravascular. Vamos a encontrar a nivel de mucosa, a nivel de labio, especialmente esto a nivel de lo que son los lactantes, cuando realizan mucha fricción en el momento del consumo de la leche por parte del pecho de la mamá, ¿no? Las ampollas también vamos a observar a nivel de la piel, que pueden ser mayores a 3 centímetros, pueden ser de 1 centímetro de contenido exclusivamente líquido. El quiste, el quiste vamos a observar como una masa esfenoidal, donde ya habíamos visto en la parte práctica también de alguna manera que están formados por 3 elementos importantes: un contenido, ¿no? Un epitelio, que va a ser la parte externa, y una pared. Es así que los quistes están formados, por eso es que ya habíamos hecho también la prueba del PAF, ¿no? Para determinar el contenido. Nosotros ya, la mayoría creo que ya está capacitada para hacer un PAF. Se introduce hacia la parte central del quiste y se obtiene el líquido. Los quistes de esa manera son constituidos como lesiones también primarias dentro de lo que es la cavidad bucal. La úlcera, esta es una lesión abierta, ¿ya? Con pérdida de sustancia en los tejidos orgánicos, que especialmente ya puede aparecer acompañada de secreción de pus. Muchas úlceras pueden estar con presencias de pus, ¿no? Entonces, la característica clínica, una lesión blanquecina por la parte central con un halo eritematoso, ¿no? Que exclusivamente o que muchas de las veces pueden aparecer, ¿ya? Por procesos infecciosos, especialmente por los virus. Pústula. La pústula, como vemos en la diapositiva, es una lesión o un abultamiento, como vemos acá, que puede aparecer en piel o en mucosa, que es una bolsa pequeña que se puede observar que contiene pus. En estomatología, ya podemos manejar una pústula, una fístula. Algunos de los colegas empiezan a mencionar, pero dentro de la terminología de la patología exclusiva, ya a esto nosotros llamamos pústula, por el contenido de pus en su interior. El estoma, ya, es una pústula que ha hecho erupción, es decir, que ha expulsado el contenido de la pus. Y ahí podemos ver un estoma. El estoma viene de especialmente boca. Y acá podemos ver de que se ha abierto como una boquita para la expulsión especialmente del contenido pustuloso, ¿no? Ahí le llamamos pústula, cuando ya observamos que el contenido de la pus está exteriorizándose. Y el tracto sinusal es es aquella lesión la cual va a comunicar dos superficies externas, ¿ya? Perdón, dos superficies, ya sea una interna y la otra externa. Este tracto sinusal es el conducto
falso, el conducto que se forma para la expulsión de un contenido que se encuentra en la parte interna y que es necesario expulsar. Ese conducto falso se denomina tracto sinusal. Finalmente, el parulis. El parulis es aquella lesión de cicatrización de la pústula, o en otras palabras, de la fístula que algunos colegas aún mantienen como terminología, ¿no? El parulis nos puede dar bastantes datos para determinar ya si hay vitalidad pulpar en las piezas dentarias, ¿no? Simplemente es observar una cicatrización a nivel del ápice para determinar de que esta pieza está con necrosis pulpar o que ya no tiene vitalidad pulpar. El papiloma, esta es una lesión epitelial, ¿ya? Que es transmitido por un virus, el HPV, el virus del papiloma humano. Este virus se transmite por contacto directo, ¿ya? Y la mayoría de las lesiones que se producen en la cavidad oral se deben a esto, a un contacto directo por autoinoculación. ¿Qué significa? Que ellos mismos se hacen el contagio, ya sea por un beso, ya sea por una mordedura, ya sea por algún elemento que genera la autoinoculación del mismo virus. Especialmente en personas adultas se dan por transmisiones sexuales, ¿no? Estas lesiones son lesiones exofíticas, bien circunscritas, en algunos casos pediculados, en otros de implantación sesil, ¿no? Pueden aparecerse a un coliflor en la forma o consistir en muchas proyecciones digitiformes o filiformes a manera de dedos, ¿ya? De coloración blanco a rosáceo. Hay infinidad, hay 240 tipos de HPVs, es decir, de virus del papiloma humano. Exclusivamente las que son conocidas dentro de lo que es la estomatología. Los virus del tipo 6, 11, 16 y 13 son las que aparecen exclusivamente en cavidad oral, ¿no? Estas lesiones se van a caracterizar, como les dije, por estos abultamientos, estas lesioncitas que vamos a encontrar. Ahora, el virus del papiloma, ya exclusivamente van a formarse en células escamosas o células planas, ya el epitelio escamoso o el epitelio plano es lo mismo, ya. Entonces se van a producir en células epiteliales planas o células escamosas, ya, a nivel de lo que corresponde a la mucosa, de todas las superficies que se revisten. Es por eso que los cánceres, ya que el cáncer que aparece dentro de la cavidad oral causada por un virus del papiloma son llamados carcinomas de células escamosas. Cuando ustedes escuchen un carcinoma de células escamosas, ya se van a dar cuenta que el virus ha afectado a las células planas del epitelio ya estratificado, ya sean queratinizado o no queratinizado. El agente infeccioso, como les había indicado, es de origen viral, ¿no? Causado especialmente por el virus del papiloma humano. Estas lesiones, esta es una imagen con microscopio electrónico de los virus, cómo ingresan. Miren el tamaño, son entre 52 o 55 nanómetros de tamaño que tienen estos virus. Y especialmente su replicación es a nivel del núcleo. Sabemos que a nivel de la célula se produce una replicación, una transcripción, una traducción. Entonces la replicación exclusivamente se va a producir a nivel de lo que es el núcleo. Es un componente de ADN exclusivamente o una información de ADN, ¿no? En el virus del papiloma humano, especialmente los subtipos 13 y 32, son características especiales para estas lesiones causadas por
este tipo de virus. Y dentro de eso vamos a encontrar a la hiperplasia epitelial focal como una enfermedad, ¿no? La hiperplasia epitelial focal, o también algunos le llaman multifocal, porque aparecen muchas de estas lesiones a nivel de la mucosa, ¿ya? En niños, ¿ya? Son denominados como la enfermedad de Heck, ¿ya? Una afección especialmente benigna asintomática. No tiene tratamiento, pero se puede realizar tratamientos paliativos en los cuales se pueda generar de que no haya aumento de estas lesiones. Ya les había indicado que es por autoinoculación. Ellos mismos, los pacientes, se pueden mover estas lesiones creando micro lesiones por donde ingresa los virus y vuelven a aparecer. Es decir, es constante, es recidivante estas lesiones, ¿no? Recordar, hiperplasia epitelial focal o multifocal en personas adultas y enfermedad de G, especialmente cuando las lesiones son planas, ¿no? En personas o en niños. ¿Cuál ya son las características clínicas de lo que corresponde al papiloma humano, enfermedad de Heck o la hiperplasia epitelial multifocal? Primero, que son asintomáticos, no duele. ¿Ya? El paciente puede tener mucha cantidad de estas lesiones a nivel de la mucosa. Ya estoy hablando mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria, mucosa especializada, ¿no? Y que no va a sentir dolor, a no ser que se vaya a morder, ¿no? Que eso es otro tipo, digamos, de sintomatología que desencadena una mordedura. Pero así por así, no va a sentir dolor. Son lesiones papulares o nodulares que se van a presentar en todo lo que es la mucosa. Pueden tener implantaciones sesiles o pueden tener implantaciones pediculares. Creo que eso ya en la parte práctica lo hemos manejado de manera cotidiana. El aspecto puede ser liso o puede ser arrugado, ¿no? Las lesiones pueden ser únicas en ciertos lugares o, como en este caso, pueden ser múltiples. La mayoría de los casos que aparecen estas lesiones papulares corresponden ya o se originan del mismo color de la mucosa circundante, ¿no? Estas pueden ser blanquecinas, rosadas, dependiendo también del grado de queratinización que pueda existir dentro de lo que es la mucosa. Entonces, la coloración va a ser idéntica al lugar donde se van a encontrar estas lesiones. Acá vamos a ver una hiperplasia epitelial multifocal o focal en persona adulta, donde vamos a encontrar lesiones papulosas, ¿no? En algunas vemos de implantación sesil y otras de implantación pedicular. Si ven acá, acá tenemos una implantación sesil y acá tenemos una implantación pedicular. Características de esta patología, ¿no? En otros son denominados como tumores benignos del epitelio plano estratificado o el epitelio escamoso estratificado, caracterizado por lesiones exofíticas, ¿no? Ya les había hablado del tipo de implantación. En algunos vamos a tener proyecciones digitiformes que van a aparecer así a manera de deditos a nivel de la mucosa. El diagnóstico histopatológico, ¿no? Es importante para su diagnóstico definitivo, donde vamos a ver especialmente estas lesiones digitiformes, ¿no? Las cuales se observan con el crecimiento de epitelio, ¿no? En algunos casos vamos a ver inflamación linfocitaria. Acá no observamos esto, ¿no? Pero casi la mayoría del tejido está inflamado. El siguiente vamos a observar la verruga vulgar, que es también otra lesión epitelial, ¿ya? Especialmente también algunos autores denominan como una hiperplasia epitelial, pero en este caso de células coilocíticas, la verruga vulgar. Es menos frecuente en mucosa, más en piel y se aparece a nivel de la parte anterior de la boca y es causada por el virus del papiloma humano
el tipo 2 y el tipo 6, que en otras palabras es una verruga que podemos encontrar a nivel de las manos, ¿no? O a nivel de la piel, y que por autoinoculación se puede llegar a contagiar a nivel de la mucosa o semimucosa. El diagnóstico del HPV puede hacerse por biopsia. Ya hemos conocido biopsia eh, incisional, biopsia excisional. Podemos realizar por un fraude citológico. Todo el anterior, las anteriores prácticas en laboratorio hemos hecho fraude citológico, ¿no? También podemos hacer por cultivo su diagnóstico, o en casos más avanzados podemos realizar un anticuerpos fluorescentes para determinar exclusivamente qué tipo del HPV corresponde a las lesiones. Entonces podemos ver una infinidad de eso. Otra lesión importante del tejido epitelial son los llamados queratoacantomas. El queratoacantoma es una proliferación epitelial de tipo benigno, de igual manera como observamos acá. Puede aparecer en piel, es muy raro en mucosa, pero también se puede dar. Como les había dicho, es una lesión epitelial benigna, pero es de crecimiento endofítico. ¿Qué significa? Que crece hacia adentro. Las otras lesiones, como la hiperplasia epitelial focal, son exofíticos, que sobresalen hacia la parte superficial. Esta lesión es endofítico, crece hacia adentro. Se pueden ver lesiones pequeñas en la superficie, pero cuando nosotros tratamos de eliminarles, podemos ver exclavaciones, podemos ver huecos, podemos ver cavernas enteras dentro de la parte de su interior. La mayoría de este queratoacantoma, por eso, de ahí viene su nombre, queratoacantoma, ¿ya? Está lleno de queratina, queratina, ¿ya? En su interior. La mayoría de los casos, por la apariencia que tiene el queratoacantoma, se puede confundir con un carcinoma epidermoide. Entonces, a tomar en cuenta que el queratoacantoma, su aparición puede también deberse a un carcinoma de tipo epidermoide, ¿no? El queratocantoma les dije, es de tipo epitelial benigno. El carcinoma epidermoide ya es de tipo maligno. Pero en la aparición clínica ambas tienen mucha relación, mucha apariencia, mucha similitud en su formación clínica. Vamos a entrar a las lesiones pigmentarias. Las lesiones pigmentarias son estas lesiones en las cuales vamos a tener cambios de coloración. Cambios de coloración que muchas veces pueden deberse a un tipo de mucosa. La mucosa puede, en la infinidad de su formación, ¿no?, adquirir coloraciones rosadas, blanquecinas. También esto puede deberse de acuerdo a lo que es el grado de queratinización, del grosor. Es decir, hay factores en la mucosa oral que pueden determinar ciertos grados de coloración. Por ejemplo, un grado de coloración que puede alterar la mucosa oral es el espesor y la queratinización del epitelio, ¿no? Lo segundo, la densidad del tejido conectivo. Después, la presencia de estructuras histológicas que pueden existir dentro de lo que es la mucosa. Y finalmente, la presencia de pigmentación causada por células pigmentarias, como son los melanocitos o las células névicas. Vamos a ver el tipo de epitelio. En el tipo de epitelio podemos observar si es queratinizado. Habrá más capas celulares, ¿no? Habrá más queratina. Que estos elementos van a impedir la visualización de la irrigación del corio. Es decir, vamos a ver un tejido más blanquecino. Si el epitelio no es queratinizado, vamos a poder ver los vasos sanguíneos, que quiere decir que vamos a ver una mucosa más pigmentada, más rosadita, ¿no?
más podemos observar en algunos casos hasta un color rojo intenso, si corresponde al tipo de epitelio. Vamos a ver la densidad de la estructura del corium, ¿no? Si el corium, ya, especialmente en epitelios no queratinizados, es laxo, vamos a ver poca cantidad de fibras, vamos a ver mayor irrigación, como observamos acá, se puede ver todos los vasos sanguíneos y la coloración va a ser un rojo intenso. En epitelios queratinizados, ¿no? El corium es semidenso o en algunos casos puede alcanzar a una densidad mucho mayor, donde las fibras conectivas va a ser de mayor presencia, ¿no? Se va a observar una moderada irrigación y eso va a aparentar de que sea un color rosado suave, ¿no? Esos cambios son las que puede variar dentro de lo que es la mucosa bucal. Vamos a ver la presencia o las conformaciones histológicas, como les había dicho. Los pliegues, pueden haber pliegues que sobreponen, carúnculas que pueden aparecer dentro de lo que es la estructura, o las papilas linguales, el crecimiento, la cantidad, ¿no? Puede ser que exista una variación, pero son estructuras anatómicas normales que pueden alterar la coloración de la mucosa de alguna manera. Entonces, a tomar en cuenta estos elementos para ver lesiones pigmentarias dentro de lo que es la mucosa. Y lo último, la presencia de pigmentación, que esto exclusivamente se debe a pigmentos que contiene, ¿no? Nuestro organismo para definir la coloración normal de la mucosa bucal. Estamos hablando de la hemoglobina, estamos hablando de la melanina, ¿no? Entonces, y otros pigmentos que pueden dar la característica propia de lo que corresponde a la mucosa bucal. La pigmentación de los tejidos orales, vamos a observar, ya, especialmente causada por los melanocitos, por dos tipos de células, los melanocitos y las células névicas, como vamos a ver acá. Estas lesiones pigmentarias van a presentar un color oscuro debido a la producción de melanina de estos dos tipos de células. Los melanocitos que se van a encontrar a nivel del epitelio y las células névicas que se van a encontrar a nivel del tejido conjuntivo, ¿no? Ambas están separadas, ya les había indicado anteriormente, por una membrana basal, ¿no? Que observamos de esta manera. Vamos a clasificar a estas lesiones, ya, pigmentarias. Estas pueden deberse a alteraciones de los melanocitos, como les había dicho. Puede haber una alteración extrínseca que afecte a los melanocitos para que exista la producción exagerada de pigmentos, ¿ya? Y entre estos vamos a ver la clasificación de la pigmentación de acuerdo a criterios, especialmente etiológicos, clínicos y patológicos. De esta manera vamos a clasificar estas pigmentaciones. Vamos a ver dentro de lo que es la etiología. Puede deberse la pigmentación por melanocítico, por células melanocíticas y por no melanocíticos, ¿no? Dentro de las lesiones melanocíticas vamos a ver lesiones benignas y las famosas neoplasias. Dentro de los no melanocíticos vamos a ver a depósitos exógenos que se pueden deber a sustancias externas a nuestro organismo, pero que llegan a ser parte de alguna manera en un momento, parte de nuestra estructura como tal. Dentro del origen melanocítico vamos a clasificar ya en lesiones benignas y neoplasias. Lesiones benignas vamos a encontrar la pigmentación racial o fisiológica, la mácula melanocítica focal, la melanosis por tabaquismo, ¿no? Que es común encontrar, ¿no? Y finalmente, que acá se me ha olvidado que también es parte como lesión benigna, lo que es el melanoacantoma, que son también lesiones
que vamos a observar dentro de lo que corresponde a células melanocíticas. Dentro de las neoplasias, habíamos dicho que neo significa nuevo, nueva formación, el conjunto grande de los nevos, los melanomas, el tumor neuroectodérmico de la infancia, que especialmente son características de pacientes pediátricos. De origen no melanocítico, ya habíamos dicho, las pigmentaciones causadas por depósitos exógenos. Podemos ver tatuajes por amalgamas. En la actualidad, muchos de las personas hacen los tatuajes por amalgama, ¿no? Actualmente se va viendo estos tatuajes porque en una anterior etapa en la odontología utilizábamos mucha amalgama y en la actualidad por el tiempo y la evolución de estos ya se están realizando los tatuajes. La pigmentación por metales pesados, ¿no? Aquellos que personas que trabajan con un metal específico por ciertos tiempos también causan estos elementos. Y finalmente, pigmentaciones por fármacos. Pacientes que están de manera constante ya por un tratamiento farmacológico. Pigmentación de origen melanocítico. Dentro de la pigmentación de origen melanocítico, ¿ya? Vamos a ver las tres que les había mencionado anteriormente. La pigmentación racial o fisiológica, la melanosis por tabaquismo, la mácula melanocítica y finalmente el melanoacantoma. Vayamos por primero las pigmentaciones a nivel externa, a nivel de la mucosa, epitelio, tejido conectivo, melanocitos. Entonces, esta pigmentación ya es común intraoral causada por estos elementos. La característica de los pacientes se da en pacientes con piel oscura, con una tez oscura. La distribución, en la mayoría de los casos, es simétrica. La coloración no cambia de intensidad en ningún momento. Tampoco la forma no altera su presencia dentro de lo que es la mucosa bucal, ¿no? La localización, ¿ya? La localización, vamos a ver, especialmente se adhiere a la parte vestibular, ¿ya? De la pigmentación racial. Vamos a ver eso. Acá justamente dentro de lo que es la pigmentación racial. Esto, como les había dicho anteriormente, es más común en personas de raza un poco más oscura. Una coloración parda, como vamos a ver acá. Pero en muchos de nuestros pacientes vemos estas características, ¿no? Una distribución casi simétrica. Si aparece en el maxilar superior, también es en el maxilar inferior. Si aparece en el lado derecho, aparece en el lado izquierdo. La intensidad nunca va a ser mayor a la que nosotros vamos a observar, es decir, no va aumentando su intensidad en la coloración. Tampoco va a alterar la forma. Si ustedes ven, la forma de lo que es la mucosa masticatoria no altera, simplemente existe una coloración, ¿no? Como les estaba diciendo, la localización y la incidencia de la pigmentación racial o fisiológica, especialmente adhiere ya a la encía adherida. Es donde va a aparecer con mayor frecuencia en lo que es la encía adherida de la parte vestibular, ya sea superior o ya sea inferior. Después a nivel de mucosa yugal, ¿ya? Puede afectar muy rara vez a paladar duro, aunque en paladar duro, si nosotros vemos algunos cachorritos que tenemos en casa, vamos a ver de que en paladar duro es donde mayor frecuencia puede haber una pigmentación racial fisiológica. A nivel del ser humano es muy raro encontrar a ese nivel. También podemos observar a nivel de los labios o a nivel de la lengua, ¿no? Un patrón especialmente multifocal difuso. La melanosis por tabaquismo, ¿ya? Vamos a hacer que es una pigmentación parduzca, especialmente de la mucosa oral. Me estoy refiriendo a los tres tipos de mucosa, ¿no? Pueden ser focalizadas o asociadas a un tabaquismo o al consumo del tabaquismo prolongado.
¿Cuáles son las características de estas lesiones? ¿Ya? Son máculas irregulares, ¿ya? Que puede ir desde marrón claro a oscuro. Esta coloración va a depender mucho del tiempo y de la dosis de tabaco que ha consumido el paciente. Pero las lesiones, casi la mayoría de las lesiones son menores a 1 centímetro. Además, van a estar asociadas a pigmentación dentaria, una coloración amarillenta, y a halitosis del paciente. La localización más común de una melanosis relacionada al tabaquismo vamos a encontrar en mucosa yugal, porque comúnmente cuando absorben el humo del cigarrillo hacen esta operación donde mantienen el humo dentro de la mucosa yugal. También en la región retrocomisural, a nivel de la encía adherida vestibular anterior, ya sea superior o ya sea inferior. Papilas interdentarias inferiores, ya a este nivel. Suelo de piso de boca. Paladar blando. Y es más incidente en el sexo femenino, que quiere decir que afecta a mujeres. La mácula melanocítica oral. Esta es una lesión, ya vamos a definir como una lesión pigmentaria, también de tipo benigno de la mucosa oral, de origen melanocítico, ¿ya? Estas son lesiones solitarias o múltiples, bien delimitadas, que no producen relieve, que no producen abultamiento. Pueden tener de color café claro a oscuro. Son asintomáticas, no duelen, redondeadas, ovaladas en su aparición, ¿ya? Pero que son menores a 1 centímetro de diámetro. La localización de la mácula melanocítica oral afecta más al labio inferior, afecta más a encía, a mucosa masticatoria, a paladar, y se puede observar especialmente en el sexo femenino en mujeres mayores a 43 años. La relación es de 2:1. Por cada 2 mujeres, un varón puede presentar este tipo de lesión. La mácula melanocítica oral, especialmente, también va a aparecer a nivel de lo que es en lugares desdentados que se pueden producir por traumatismo, ¿ya? O por un proceso postinflamatorio o simplemente a una exposición solar. El tratamiento puede ser eliminación directa, una recesión quirúrgica, ¿no? Un electrocauterio, podemos utilizar un láser, una criocirugía, y a veces necesitamos una biopsia por excisión para descartar algún melanoma, ¿ya? Descartar lo que es el potencial maligno. Diagnóstico diferencial, podemos mencionar muchas de las lesiones que vamos a ver más adelante. Histopatología, vamos a ver exceso de melanina, ¿no? En las capas basales, exclusivamente acá podemos observar como unos puntitos café, que va a estar a nivel de lo que es las capas basales y parabasales. O lo que es esta, tiene una área circunscrita de la mucosa, donde vamos a observar la pigmentación, ¿no? También vamos a ver la característica principal de estas lesiones son que las crestas epiteliales son alargadas, como vemos acá. Son bien largas, ¿no? Las capas del epitelio irregulares. Y vamos a ver muchos melanófagos subepiteliales que contiene melanina, ¿no? Más o menos está esto a un aumento de 100 para su observación.
Miren, las papilas alargadas, células basales, donde acá vamos a ver, acá, células basales que muestran la melanina y los melanófagos que empiezan a captar esa melanina, ¿no? Introducir a nivel de sus células, donde vamos a observar exclusivamente en lámina propia. Melanosis, bueno, esto ya habíamos tocado. En la histopatología de la melanosis por tabaquismo, exclusivamente vamos a observar a nivel de lo que es las células epiteliales basales, ¿no? Es ahí donde se va a ir acoplando todo lo que es la melamina exclusivamente, ¿no? Puede haber un leve infiltrado linfocitario, muy poco a veces de linfocitos o histocitos. Lo que más se observa son gránulos de melanina, ¿no? Y fagocitos. Y fagocitos. De igual manera, dentro del melanoma acantoma oral o el melanoma acantosis, vamos a ver que pueden aparecer múltiples, ¿no? O simplemente pequeños lugares, la cual es necesario que nosotros hagamos un buen diagnóstico, una buena historia clínica y a su vez una buena exploración intrabucal, ¿no? Vamos a ver la histopatología de la melanosis, melanocitos benignos, dendríticos exclusivamente, ¿no? Vamos a ver cómo está la melamina dentro de lo que son las células. Vamos a ver un estroma con infiltrado eosinófilo, inflamación crónica, ¿no? Donde observamos linfocitos bastante. Lesiones pigmentarias benignas. Y acá vamos a encontrar todas las lesiones neoplásicas, ¿no? Las de nueva deformación. Pero acá vamos a quedar para la próxima semana, continuar con las lesiones pigmentarias benignas. Y aquí vamos a encontrar los famosos lunares, que son características y propias de muchos de nuestra raza como tal, y que en nuestro organismo presentamos siempre uno o dos lunares que lo tenemos en ciertos lugares de nuestro organismo, ¿no? Vamos a continuar entonces la siguiente semana con esta parte y así terminar el tema correspondiente. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego.